Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las lecturas de javiergutierrezchamorro.com. Veréis, ha habido varios seguidores, uno del canal de YouTube y otro de la web, que me sugirieron que hiciera una lectura de alguno de los libros de A Contrarreloj Paul Davis. La idea de los libros ya la he explicado en alguna que otra ocasión. Por un lado son los libros que a mí me gustaría leer porque combinan giros de guión con relojería, pero por el otro es justamente lo que me gusta divulgar, porque combinan las aventuras con la lectura y la relojería. La relojería y la lectura creo que son cosas muy positivas y que vale la pena dar a conocer. Debo admitir que no soy un buen lector, no soy un buen narrador, pero bueno, tomároslo como que tiene el encanto de que es el propio autor de las 6 novelas de A Contrarreloj Paul Davis el que os va a leer una aventura de nuestro detective, de Paul Davis. He estado buscando aventuras que no fueran muy largas para no cansaros. Si veo que este vídeo, si esta iniciativa os gusta, pues claro, repetiré con otra, como vosotros me digáis, más breve o más larga. Bueno, he escogido una aventura relativamente corta, son solo 2 capítulos para que os hagáis un poco, los que no conozcáis a Paul Davis y su A Contrarreloj, para que os hagáis una idea de lo que van estos libros. Y forma parte de la Contrarreloj quinta temporada, es decir, el penúltimo libro. Y la aventura se llama La Confesión, que la vamos a buscar aquí en el ebook. Aquí empieza. Como os decía, son 2 capítulos, no sé si lo vais a poder leer bien en pantalla. En todo caso, bueno, es una guía visual porque yo seré vuestro narrador. Espero que dé prestigio. La Confesión, por J. G. Chamorro. Capítulo 1. Ante mí se presentaba un hombre que rozaba los 50 años, bien vestido con un traje gris oscuro y con un aspecto de ser caro, cubriendo una camisa blanca que llevaba sin corbata. En su muñeca, un glasute original Siku Panorama Date con la esfera de color azul marino. Adelante, por favor, le indiqué señalando hacia una de las 2 butacas que tenía frente a mí. El hombre se acomodó en el asiento, pudiendo ver el porte con el que se sentaba. Me llamaron la atención sus lustrosos zapatos de cuero negro con una hebilla cromada en los laterales. Entonces se acercó hacia mi mesa y entrelazando los dedos de sus manos esperó a que le diera paso. Debe saber que no suelo aceptar visitas sin una hora concertada, le recriminé. Si le he permitido pasar ha sido porque mi secretaria me ha transmitido la urgencia de su asunto. Un tema que, por cierto, usted no estaba autorizado a revelarle, según me dijo ella. El caballero asintió. Bien, ¿en qué puedo ayudarle entonces, señor? González, señor González, me respondió. Sin más explicaciones, posó sobre el bade color granate de mi escritorio un Rolex Explorer 2, la versión de acero con su bonita esfera de color blanco, que aunque siendo el modelo más accesible de la gama, siempre había sido mi versión predilecta. Un Explorer 2, le expuse, con función de segundo uso horario gracias a la manecilla anaranjada, que se combinaba con el bisel rotatorio. Noté su mirada satisfecha. Me ocurría a menudo. Muchos clientes buscaban cerciorarse de que yo, mejor dicho, mi trabajo, era tan bueno como habían escuchado hablar. Así que cuando comprobaban que apenas viendo el perfil de un reloj bajo la manga de la americana lo identificaba y era capaz de explicarles un par de características destacables, se quedaban tranquilos depositando su confianza en mí. No importaba que fuera un reloj que cualquier aficionado conocía al dedillo, solía ser lo que quería escuchar el cliente en aquel momento. El Explorer 2 fue un modelo lanzado en 1963, por aquel entonces con la referencia 1016, y que como prueba de lo avanzado que era su concepto, estuvo en el mercado hasta el año 1989. Pocos relojes pueden jactarse de haber estado durante casi 30 años sin ningún cambio en el mercado. Mientras daba ese tipo de explicaciones para ganarme la tranquilidad de quien tenía enfrente, había aprendido a observarlos. No solamente era la expresión de su cara, sino también los gestos de sus manos, el tono de su voz y la posición de su cuerpo. El lenguaje corporal del señor González me indicaba interés, así que continué hilvanando mi relato.
Muchos piensan que cuando en 1953 el alpinista Sir Edmund Hillary conquistó la cima del Everest, llevaba un Rolex Explorer en su muñeca, algo que, como ha podido ver, es imposible, puesto que en este modelo no aparecería hasta 10 años después. El reloj que llevaba era un Smith. Había explicado esa historia unas cuantas veces ya, de formas probablemente diferentes, pero esencialmente explicando el mismo relato. Siempre que llegaba a ese punto, el momento en que mi interlocutor esperaba que el escalador llevase un Rolex, quedaba patente su expresión de decepción. Entonces le daba un nuevo golpe de efecto con la continuación. Sin embargo, Tenzing Norgay, el que era considerado el mejor Sherpa del mundo y que era el compañero de Hillary en aquella aventura, sí que llevaba un reloj de esa marca, un Rolex Oyster. González se quedó mirando fijamente. Su faz se tornó seria. Finalmente me dijo: todo eso ya lo sé, señor Davis. Yo fue quien robó este reloj. Por más experiencia que tengas y por más cosas que te hayan pasado, hay situaciones que te dejan helado. Y esta fue una de ellas. Era la primera vez que alguien venía a mi despacho a confesar un robo. ¿Cómo ha dicho? Quise saber. ¿Que ha sido usted quien ha robado este Rolex Explorer 2? Así es, lo confieso. Yo soy el responsable de haberlo sustraído, declaró González. Capítulo 2. Con el Explorer 2 entre mis manos jugueteaba con él, lo sopesaba, acariciaba el delicado acero Oyster Steel con el que estaba fabricado. Me pareció que el tiempo se detenía. Todo a mi alrededor se paró, mientras mi cerebro bullía aceleradamente ante aquel ladrón confeso. Mirando la pequeña manecilla segundera de mi Cronos Pilot en la muñeca, las ideas iban circulando, deslizándose de neurona a neurona. Incluso ahora me cuesta de racionalizar qué era lo que pasaba por mi cabeza en aquellos instantes. Sencillamente no era consciente de ello. Escrutaba posibilidades, valoraba opciones, tomaba caminos, hasta que unos instantes después, y sin pensar mi respuesta, le dije: señor González, con todos mis respetos, usted no ha robado este reloj. ¿Está seguro?, me inquirió con cara impasible, pero sin sorpresa alguna. Por supuesto que estoy seguro, le repliqué. Ya digo que todo ello ocurrió sin que mi parte consciente, mi yo, que diría Sigmund Freud, lo ordenase. Ahora me encontraba con que había negado su confesión. Le había dicho que estaba seguro que no había sido él el responsable y en cambio no era capaz de darle ningún argumento para justificarlo. Empecé a sentir un desagradable sudor frío corriendo por mi columna vertebral. González querría saber en qué se sustentaba mi racionamiento. Siempre querían saberlo, y yo no tenía una respuesta. No obstante, el hombre se puso de pie y me tendió su mano. Le correspondí haciendo lo mismo y se la estreché con la máxima solemnidad de que fui capaz. Enhorabuena, veo que es usted tan hábil como me habían contado, reconoció. Se lo agradezco. Así que, si estoy confesando, dijo el hombre, era solo una manera de probarle, de averiguar por mí mismo si era digno de confianza. Y me alegra comprobar que así era. Gracias de nuevo, respondí yo. Si no le importa, le rogaría que me explicara cómo lo ha descubierto. Aquel era el momento crítico. Ahora debería dar las explicaciones pertinentes, desgranar mi juicio, que si bien parecía haber sido acertado, continuaba desconocido por qué. Esperaba el sudor frío de nuevo, recorriéndome, pero no fue así. Me vino la explicación. En primer lugar, he notado que lleva usted un Glasute Siku Panorama Date. En efecto, es una de las variantes más básicas, la de acero, lo cual no quita que su precio en el mercado sobrepase los 10.000 euros. Correcto, señor Davis. Lo compré hace un par de semanas. Puedo confirmarle que la etiqueta indicaba 11.200 euros exactamente. Un importe superior al del Rolex Explorer 2, que usted había robado, entre comillas. Por tanto, ¿qué sentido tendría que alguien que ya tiene al menos un reloj de 10.000 euros robe un Rolex de 7.000? Una buena deducción, demuestra sus conocimientos relojeros, pero también su método y su atención al detalle. Como se habrá percatado, las mangas de esta chaqueta son algo más largas de lo normal. Está hecho a propósito, una forma de ocultar el reloj y así incrementar la dificultad en su, llamémosla, prueba. Tomé una bocanada de aire, reflexioné durante un par de segundos e inmediatamente empecé a ser consciente del resto de detalles que me habían llamado la atención. También lleva usted unos zapatos muy elegantes. Suelo fijarme mucho en el calzado. Es algo que me agrada.
Me llamó la atención la hebilla metálica. Supongo que esa hebilla fue la que hizo darme cuenta que el cuero que llevaba un bajorrelieve de Dior. Diría que son unos zapatos de unos 1.000 euros. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quién pudiendo permitirse esos zapatos robaría un Rolex de 7.000 euros? No tanto, repuso González, unos 700 euros le diría, pero el resto de su racionamiento está siendo impecable. ¿Algo más? Rápidamente hice inventario asegurándome de que quedara algo más. Algo extraño. Cuando lo encontré, proseguí. Tal vez no sea nada, comencé yo, pero suelo ser suspicaz con apellidos como el suyo. González es el segundo o tercer apellido más común en España, ideal para mantener el anonimato, especialmente si, como en su caso, no me ha dado ni su segundo apellido ni su nombre de pila. Vuelve a acertar, señor Davis. Mi nombre real es O'Donnell Velasco. Encantado. Nos volvimos a estrechar las manos, esta vez con la presentación verdadera, que pese a todo, fue más rápida y menos solemne que la falsa. En mi cabeza O'Donnell sonaba a apellido más que a nombre. Aquello era raro también. Comenzaba a darle vueltas a ese asunto cuando entonces me vino a la mente. ¿O'Donnell Velasco? Me pregunté retóricamente en voz alta. No suelo estar al día de las noticias de la prensa rosa, pero me suena. ¿No será usted el famoso productor televisivo? ¿Famoso? Yo no diría tanto, pero en efecto ese soy yo, confirmo. Bien, habiendo resuelto su primer caso conmigo, por mucho que fuera inventado, se ha ganado mi confianza. La mía y la de mi productora audiovisual, que presido, por supuesto. Sí, ahora lo recuerdo, la productora Pato Mandarín, ¿no es cierto? Cierto, pero no quiero aburrirle con mi trabajo. ¿Le parece si hablamos del verdadero caso que me ha traído hasta aquí? Fin. Ahora os voy a leer las notas. Cada relato que escribo tiene unas notas de su génesis o algunos detalles y ya puestos pues os los narro. Se me ocurrió la idea de una falsa confesión podía resultar interesante de desarrollar. Durante la exposición del caso dejé entrever todas las pruebas que Davis analizaría más adelante. El traje caro, el porte del cliente, lo común de su apellido y por supuesto sus lujosos zapatos y su reloj. Indicios que aparecen casi desde el principio para que se vayan asentando en la mente del lector y que así cuando Paul Davis los pone de manifiesto uno pueda decir, es cierto, estaban ahí. Bueno, la novedad de esta lectura, porque si no, no sería más que una lectura sin mucha gracia, fijaros en el primer párrafo. Ante mí se presentaba un hombre que rozaba los 50 años, vestido de traje gris oscuro, aspecto de ser caro, cubierto con una camisa blanca que llevaba sin corbata y en la muñeca un glasute original. Luego además se mencionan también los zapatos y bueno, esta es un poco la idea que hay tras Paul Davis. Narraciones, investigaciones que una vez conoces el final parecen obvias, pero donde la clave está en que Paul Davis sí que es capaz de detectar esos detalles y de analizarlos, aunque para todos ya habéis escuchado, estaban ahí desde el momento inicial, y bueno, él hace su conjetura y acierta. Así que nada, espero que os haya gustado este contenido. Me decís en los comentarios lo que os parece, si es aburrido o no. Si queréis que haga más lecturas de Paul Davis con aventuras más breves o más extensas o iguales. Y nada, nos vemos en la siguiente lectura de javiergutierrezchamorro.com.